Pedro Plaza, Pedro J. Plaza. A mi izquierda ha sido investigador FPU en la Universidad de Málaga y se encargó de la edición, junto a Luis Cárdenas García, de los poemas de Lo Irremediable, inéditos 1947-1952, de Antonio Gala. Fue miembro de la promoción 21ª de la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores gracias a la obtención de su beca extraordinaria de investigación y es desde 2020 director editorial del Toro Celeste y nos dice que también es autor de un buen libro de poemas, entre otras cosas, y de varias ediciones y un libro sobre Antonio Gala que aparecerá en breve. Tiene usted la palabra, don Pedro. Muchísimas gracias, profesor Lanz. Yo quería empezar con una disculpa porque la verdad que al trío malagueño nos ha dado muchísimo apuro el no va a poder haber estado ayer con vosotros y vosotras, pero es que ni siquiera sabíamos si íbamos a poder venir porque nuestro vuelo fue el último en salir de Málaga y después se inundó el aeropuerto, con lo cual hemos hecho lo que buenamente hemos podido y os pedimos disculpas por no haberos acompañado. Juanjo, yo te voy a hacer una promesa en público y es que en las próximas jornadas no voy a hablar de Antonio Gala, porque creo que está muy bien esta variedad que Álvaro nos trae de triadas y tal, pero es que en este año después de la tesis tampoco se me ha permitido hablar de otra cosa con esto de su fallecimiento y las ediciones que nos están pidiendo y demás. Pero bueno, aprovecho para que sea de alguna manera un agradecimiento al profesor Díaz de Castro, que fue quien me avaló en la FPU y por lo tanto gracias a eso pude comenzar el camino, y también al profesor López Pasarín, que actuó de evaluador externo y pude completar el camino. Así que bueno, vamos allá con Antonio Gala. Una breve presentación sobre el autor, por si algunos no lo conocéis mucho o conocéis ciertas facetas que igual no son las que más me interesan a mí. Normalmente es conocido sobre todo como dramaturgo. De hecho, cualquier manual de literatura española contemporánea que tomemos aparecerá peor o mejor valorado, pero como dramaturgo y siempre en la generación realista, ¿no?, cercano a Buero Vallejo y demás. Pero como poeta no suele aparecer. De hecho, yo solo conozco una antología, que es la de Vandalia de la generación del 50 andaluza, en la que sí que aparece como poeta, pero fuera de esa es muy raro encontrarlo como poeta en alguna colección así oficial, ¿no? Sin embargo, pues hay que recordar que él empezó su camino literario precisamente como poeta y su primera presentación pública grande fue Enemigo íntimo, que fue Accesi del Adonais en el 59 y por lo tanto pues fue publicado en Rialp en el 60. ¿Qué ocurrió? Pues que inmediatamente después, en el 63, le llegó el éxito teatral con Los verdes campos del Edén, estrenada por lo tanto en el 64, y a partir de ahí pues las tablas, los escenarios lo consumieron completamente y su poesía, aunque no dejó de escribirse ni tampoco de publicarse, pero sí en ediciones muy minoritarias, en plaquettes, en pequeñas revistas, pues desapareció, ¿no? Y eso se aumentó todavía más ya en los años 90, cuando le dieron el premio Planeta por el manuscrito Carmesí, y entonces se convirtió en un novelista afamado que vendía muchísimo, tanto vendía que de hecho del 93 al 96 fue el autor más vendido de la Feria del Libro de Madrid, y de La Pasión Turca en el año 93 vendía la friolera de casi 40.000 ejemplares a la semana, ¿no? Entonces lo de la poesía pues quedó bastante aparte y hay que preguntarse si es un autor de la generación del 50, que lo veremos al final de la comunicación si podemos considerarlo o no. El corpus básico de Antonio Gala se encuentra en Poemas de Amor, que es un libro que se publicó en el 97, y lo interesante de este libro, al margen de los poemas, es también lo fenomenológico. ¿Por qué digo esto? Pues porque, como bien señala Juan Carlos Abril, este es el primer bestseller, es el primer superventas que tenemos en la historia de la poesía contemporánea, ¿no? Nunca antes de este un libro de poesía había vendido tanto. ¿Qué ocurre? Es un poco lo que yo reclamo, que sea vendido o vendible no significa que sea mala poesía, sobre todo porque en este caso la gente no estaba comprando la poesía de Antonio Gala, la gente estaba comprando el personaje de Antonio Gala. Y ese personaje era el que firmaba en las ferias del libro, el que salía en las entrevistas con Jesús Quintero y el que llegó a ser incluso portada de interview con esto de yo soy homosexual pero no ejerzo, ¿no? Entonces, claro, pues es un libro muy vendido, pero un libro poco leído en realidad. De hecho, una vez le pregunté a Jordi Gracia en Baeza que por qué su juicio sobre la poesía de Antonio Gala, y me confesó que era un juicio aleatorio porque ni siquiera lo había leído, ¿no? Entonces, si un filólogo crítico de renombre hace estas cosas, pues ya el común de los mortales ni nos preocupamos por ello, ¿no? Bueno, tiene dos textos premiales interesantes este libro. El primero es de Pere Gimferrer, que dice que hizo la edición, pero es mentira, la edición la hizo el propio Antonio Gala, fue quien
1, seleccionó los poemas, 2, vigiló la selección, y lo que hizo Pere Ferrer fue un prólogo que es interesante porque da muchas pistas sobre las influencias, sobre la tradición que hay en su poesía. Y lo segundo interesante a nivel poemial, a nivel de paratextos, pues serían las propias palabras previas de Antonio Gala, ¿no? Entonces me centro en una mentira. Y la mentira es que dice que en este libro hay, desde mis 17 años hasta ayer mismo, hay poemas recogidos aquí. Es mentira, no hay poemas de los 17 años ahí. Lo que ocurre es que Antonio Gala dijo que había nacido en 1936, aseguró que había nacido en 1936, en todas las solapas dice eso, pero es mentira. Antonio Gala es de 1930 y por lo tanto ya cronológicamente pues nos encaja bastante bien dentro de la generación del 50, y a nivel publicaciones, que empieza a publicar en los años 60, que es donde más publica la generación del 50, pues también nos encaja, ¿no? Lo que sí que es verdad es esto que dice que los de Perseo todavía se apoyan con exceso en la forma, en la jugosa percepción de las palabras, en la consanguínea, sureña abundancia. Y afirma, son poemas de adolescencia otra vez. Mentira, no son poemas de adolescencia. Lo que pasa es que yo creo que Antonio Gala, como buen lector, cuando volvió atrás en sus poemas y reconoció que en efecto son poemas muy modernistas, con demasiada recalcitración en la forma, se pierde demasiado lo sensorial, pues quería de alguna manera autojustificarse a sí mismo, ¿no? El corpus total de ese libro son 234 poemas que se reparten así, y el sistema de colores extraño que tenéis por ahí pues quiere decir que los amarillos son poemas parcialmente publicados, es decir, algunos de esos libros sí, algunos de esos libros no. Los que tenéis en azul son poemas que en su mayoría no se habían publicado nunca y que por lo tanto se estaban dando a conocer en aquel momento. Los verdecitos son los que se dieron a conocer en Cuadernos Hispanoamericanos, y los rojos son los que sí que se habían dado a conocer esos libros, esos títulos de manera completa. ¿Qué ocurre? Pues que es un caso extraño que un poeta haga una antología de 11 libros y la mayoría de ellos sean inéditos, ¿no? Normalmente cuando un poeta hace una recolección de su obra reunida o de su obra publicada, pues eso, nos trae lo publicado. Pero Antonio Gala no, Antonio Gala nos está dando a conocer cosas muy inéditas, ¿no? Y decía que lo hacía con esta premisa, con estas líneas son una confidencia como el resto del libro, la confidencia de un poeta desconocido que con ella se presenta, a pecho descubierto. Es decir, que él era bastante consciente de que era desconocido en el plano poético o conocido en ciertos círculos solo. Bien, pues yo me he decidido centrar en Perseo porque es el principio y porque ahora que hemos publicado una nueva edición de poemas, de los primeros poemas de Antonio Gala, pues sí que podemos entender qué lugar ocupan en su obra. En el libro de poemas de amor aparecen solo 8 poemas, los que veis en amarillo se habían publicado anteriormente en revistas, que luego veremos en cuál, y los que están en blanco no se habían publicado nunca, eran inéditos hasta ese momento, hasta el 97. Luego veis en rojo que yo añado otros 3, Inestabilidad de la belleza, A un músico y Córdoba, que creo que son poemas que por el corte temático, que siguen centrándose tanto en el amor como en la belleza, pues encajarían dentro del conjunto, aunque no lo hemos encontrado en los archivos de momento. Y me he traído en primicia un poema inédito hasta marzo del año que viene, pero lo voy a enseñar por primera vez aquí, que es Aparición del amor. Luego os cuento de dónde sale ese poema. Bueno, pues una de las revistas en las que empieza a publicar Antonio Gala, y es una de las cosas que en el congreso de la semana pasada que tuvimos en Córdoba sobre su obra, pues también nos centramos en reivindicar, ¿no? En que parte de la genealogía textual de la generación del 50 se construye precisamente a partir de la participación en revistas, y en el núcleo andaluz, que siempre ha estado un poquito más dado de lado en favor de Madrid y de Barcelona, pues una de las revistas señeras es precisamente Platero, ¿no? Y esto ya lo señalaba Fanny Rubio en la monografía derivada de su tesis doctoral, y hablaba pues de estos jóvenes poetas andaluces, ¿no? Que van construyendo el mapa poético tanto de Andalucía como de España en aquel momento. Ahí tenéis los números de Platero. Esto ha sido una pues, de las labores complicadas que yo tuve que hacer en la tesis, porque no todos los números son rastreables, y la Universidad de Málaga es un sitio extraño en el que las colecciones se van comprando a medias y de repente tienen números que sí están y números que no están. En este caso tuvimos la suerte de que estaba, ¿no? Este poema en concreto, el de Elegía, se publica la primera vez en el 52, con lo cual es verdad que últimamente la adolescencia se está estirando, ¿no? Pero en los años 50, a los 22 ya no se era adolescente, con lo cual es poco creíble pensar que tuvo el poema escrito a los 17 y que lo tuvo guardado hasta los 52. A mí eso no me cuadraba ya mucho de entrada, ¿no? Pero bueno, luego vamos a las pruebas palpables que están por ahí. El segundo poema también que aparece en Platero se llamó El Sur en el 97,
pero en su origen no tenía título y yo creo que los propios editores de Platero pues cogieron un versito y lo pusieron como título. Esta es la elegía, que fue primero elegía, luego fue elegía del Camino Viejo de Almodóvar y finalmente elegía por la belleza. ¿Por qué? Porque cuando Antonio Gala construye o reconstruye este Perseo, pues él mismo se da cuenta de que los temas centrales son el amor y la belleza y va encajando los poemas a partir de ahí. Yo creo, estoy bastante seguro, de que el primer poemario que él escribe con idea de poemario, con una estructura, con una organicidad, es Enemigo íntimo. Perseo es la reunión de poemas que él hace en los años 90 y que decide que los núcleos temáticos son, como digo, la belleza y el amor, y le da ese título tan misterioso de Perseo que luego soltaremos alguna hipótesis de dónde puede venir. Bien, pues aquí tenéis una de las cosas que a mí me encanta. Yo dentro del proyecto creo que soy un bicho raro porque no me centro tanto en la ideología o en la política, pero sí me centro muchísimo en lo de texto. A mí lo de texto me encanta, yo soy filólogo de la vieja escuela, de los de ediciones, notas a pie de página, variantes textuales y estas cosas, ¿no? Entonces, pues os traigo aquí para enseñaros un manuscrito de la letra de Antonio Gala, que veis que está fechado 20 de diciembre del 51. Pues mire usted, Antonio Gala, usted ya no era adolescente, con lo cual nos estaba mintiendo, ¿no? Lo curioso de estos manuscritos frente a manuscritos posteriores de Antonio Gala, por ejemplo, yo manejé muchísimo los del poema de Tobías Desangelado, libro del cual el profesor Díaz de Castro hizo una excelente reseña y es del poco material crítico decente que hay de su poesía. Aquí sí que había muchísimas correcciones. Los manuscritos posteriores, los manuscritos de madurez, son muy limpios, prácticamente están escritos perfectos a la primera. Y aquí, sin embargo, cuando era un veinteañero, pues hay muchas tachaduras, muchas reordenaciones, como veis. Va contando los versos, ¿no?, que probablemente eso quiere decir que tenía pensado presentarlo a algún concurso, y bueno, pues va haciendo anotaciones y la firma también irá variando, como veis. Bueno, pues luego salió aquí, en Córdoba de Gala, que es una edición antológica que hizo la profesora Padilla Mangas. Y lo curioso del trabajo que podemos hacer, no solo con elegía por la belleza, sino también con el ejemplo del sur, es que hay variantes textuales tan gordas como una estrofa absolutamente desaparecida. Entonces, la primera vez que se publica en Platero, yo lo cito por la recolección de todos los números, porque como os digo, era complicado encontrar los originales, hay una enigmática estrofa que dice: «Mas con nosotros, joven y dorado, sonríe ocioso un ángel, cuya frente el topacio corona y es de ébano, la suela de sus rápidas sandalias». Claro, yo me pregunto, digo, ¿y por qué desaparece esta estrofa, no? Quiero decir, es verdad que tiene cosas ahí un poco ompulosas, como lo del topacio y el ébano, pero todo el poemario es así, o sea que contribuye bastante a esa idea preciosista que tiene esa poesía primera. Pues yo creo que desaparece precisamente porque la idea del ángel la va a desarrollar muchísimo más y muchísimo mejor en el poema de Tobías Desangelado, y hay incluso resonancias, ¿no? Aquí dice: «Ángel, abrázate al sol de par en par, abarca con tus alas el aire, arrópalo. Tú eres rosa y león, tu rugido perfuma y tu flor ruge. Escara por la luz y tus pies me lastiman», ¿no? Entonces esta idea de fijarse en los pies pues está presente en ese primer poema que hemos visto y también en este. ¿Por qué? Pues porque se refiere en concreto al arcángel San Rafael, que como sabéis pues tomó forma humana y acompañó a Tobías bajo el nombre de Zacarías. Otras cosas interesantes que podemos encontrar gracias a este poemario y que entroncan con la generación del 50. ¿Veis este libro de Caballero Bonal, Las horas muertas? Está en la biblioteca personal de Antonio Gala y en la Fundación, y tiene una dedicatoria de Caballero Bonal a Antonio Gala que dice: «Antonio Gala, que tiene mucho que decirnos, con un entrañable abrazo, como una jadeante pedrería». Entonces aquí, hablando de intertextualidades, pues es un juego muy bonito porque Caballero Bonal le dedica el libro haciendo alusión a ese verso de Platero que habíamos visto antes. Y de hecho, por otro poema, por Elegía Bel Adolescente, Antonio Gala tuvo una pequeña mención en un concurso que organizaba Platero, y quien lo ganó pues fue Caballero Bonal. Entonces, bueno, pues en esto ando en preguntarme por las conexiones entre Antonio Gala y la generación del 50. Otra de las poetas con las que tuvo mucha conexión por su amistad pues fue Gloria Fuertes, y lo que tenéis detrás pues son las barricadas del Pimpi, que es muy bonito porque pasaron por ahí los de la generación del 50 y luego pasaron pues los compañeros que están por aquí también. Bueno, pues en uno de esos cuadernitos editados por la generación del 27, José Infante, que es otro poeta del que hemos hablado hoy, hace mención ya a que todos estos libros se han publicado de manera fragmentaria. Y yo me he traído un par de textos, uno que sí que es conocido y otro que no es tan conocido, que es el inédito, ¿no? Entonces, como de tiempo vamos siempre justos, este no lo voy a leer, pero sí que os dejo señalado en amarillo, pues lo ampuloso, lo preciosista, lo sensorial que era todo, siempre entroncando con el modernismo. Hay muchas influencias en estos poemas, pues evidentemente de Darío y de Juan Ramón Jiménez. Entonces veis que por un lado está lo vegetal con los cíngulos y las lianas,
Por otro lado, lo textil con esas túnicas, vuelve al jardín, aparece el oro, aparecen los colores con el violeta, más flores con el azahar, la oscura nieve, ¿no? Que es muy bonito, racimos, amatistas, pleamares, garzas, o sea, todo muy rico, todo muy sensorial, todo muy exótico, pero el fondo se nos escapa un poco, ¿no? Entonces, la parte interesante de este poema pues es justo la del final, ¿no? Cuando ya confiesa que yo te he buscado en vano, dueña mía, única dueña, don cortante, lirio enemigo, fugaz desmemoriada, agua y sed mías, desamparo, albergue, noche encendida, crimen o belleza. Es un libro que tiene muchísima resonancia platónica con esa idea de que hay una belleza mayúscula que luego se concreta en objetos materiales que son pues los que nos va presentando él de manera continua. Y este otro poema es el que nunca se ha leído ni nunca se ha enseñado. Está claro que no es el mejor poema de su producción, pero bueno, sigue siendo un poema nunca conocido, así que me pareció interesante traerlo aquí hoy. Y esto lo hemos encontrado en una copia digital, que a mí pues me ha resultado interesante porque estamos acostumbrados los filólogos a trabajar mucho con materiales de papel, con materiales ya publicados, con manuscritos, pero no tanto con lo digital, ¿no? Y en este caso esto fue así porque originalmente Antonio Gala seleccionó muchísimos poemas para poemas de amor y quedó un libro muy grueso. Entonces él realizó la corrección de lo que había transcrito el secretario en una copia que está desaparecida, la copia impresa, pero el secretario sí que conservaba el archivo digital, ¿no? Sin haberse percatado de que dentro del archivo digital había poemas inéditos. Entonces estamos preparando ahora, que si todo va bien saldrá en marzo del año que viene en Vandalia, una antología de su poesía, y revisando materiales pues han aparecido ahí poemas inéditos y en concreto de Perseo apareció este que es Aparición del amor. Dice: podría la hosca piedra desconcertar la gracia de los lirios. Sería como dar sed al arroyo y contrición al tallo de la ortiga. Las músicas que atienden a la aurora y sostienen la gracia de su túnica pedirían refugio ruborosas, perdidas al azar por los jardines. Sería como oír la voz creciente de la pleamar en las aguas marinas, o imaginar bajeles deslizándose sobre la verde espuma del silencio. No quedan ya bastantes ruiseñores en el profundo cedro de la dicha para tanto temblor y tanta gloria. Solo lo inexpresable alcanza allí su expresión y el silencio abre sus alas rumorosas tan solo allí por donde traza con fuego el astro de los destinos. Torres de luz canora se alzarían desde la oscura cima en un hallazgo renovado que funde y acompasa al ciego pedernal con los arcángeles sobre el peldaño de la madreselva. Sería despertar la juncia, abrirse de par en par al llanto los pinares, exprimir contra el aire sus resinas. Se haría el mar de nardos encendidos e, imperceptible, el roce de un vilano azoraría el trino de las alondras. Es demasiado el sol, basta un doliente corazón como excusa para el cántico, pues volar a tus ramas florecidas es encontrarse a solas para siempre. Tiene su sentido que lo omitiese porque en realidad hay palabras que son comunes a los poemas que sí que aparecieron, ¿no? Como lo de la pleamar, el agua marina, los cedros. Entonces, bueno, como es un poema que de alguna manera es repetitivo en cuanto a universo simbólico, pues seguramente por eso prefirió repetirlo. No son los mejores poemas de su trayectoria, pero es necesario para entender su trayectoria, ¿no? Bueno, yo me empecé a preguntar por esto de Perseo, de dónde podía venir, porque llamándose el libro Perseo, Perseo no aparece en ningún momento, en ningún texto, ni aparece en nada que tenga que ver con el mito de Perseo, con lo cual yo decía, Perseo, ¿por qué, no? Creo que porque él, en retrospectiva, en los años 90, busca ese yo que no es adolescente, pero que sí que es joven, ¿no? Y Perseo es de los pocos héroes de la tradición clásica que sí que son jóvenes, ¿no? No un señor maduro ya como Ulises, que ha estado en la guerra de Troya y todas estas cosas, ¿no? Perseo sí es joven y Perseo tiene una cualidad que es que también era un buscador de la belleza. ¿Qué ocurre? Que Perseo lo que encuentra cuando llega a la Gorgona es una belleza terrible, una belleza que paraliza, ¿no? Pero no por ello deja de ser menos bello. Entonces, bueno, me puse ahí a buscar y sí que había poemas en nuestra tradición, no tanto como obras de teatro que hay más, pero tenemos poemas de Timoneda, de Juan de la Cueva, de Calderón de la Barca aparece en Fortunas de Andrómeda y Perseo, y Argijo sí que tiene un soneto sobre Andrómeda más que Perseo, pero bueno, Perseo aparece ahí como actor secundario. Este es el de Andrómeda que os digo, no lo leo, pero bueno, lo interesante es que sí que aparecen símbolos como el mar que están muy presentes dentro del poemario.
Y después me pregunté por ese eje temático de la belleza con qué podía entroncar, ¿no? Entonces, en esa idea de la belleza terrible, claramente con Rilke, que es una de sus referencias declaradas, lo dice en la autobiografía Ahora hablaré de mí, lo dice en las conversaciones con José Infante de Antonio Gala, un hombre aparte, lo dice en Las 13 noches con Jesús Quintero, en fin, que es un referente muy manifiesto por su parte, ¿no? Y sí que creo que comparten esa idea de la belleza terrible, que en el caso de Rilke pues se concreta en Todo ángel es terrible, ¿no? Esa primera elegía maravillosa. Luego, claramente, con Rubén Darío, y con Rubén Darío no solo por lo temático, sino también por todos esos símbolos que estamos comentando, tan modernistas, tan preciosistas, y también por el querer buscar la belleza desde la juventud. Finalmente, Juan Ramón Jiménez, en la idea de que la belleza tiene que ser algo eterno, y esto también entronca con John Keats, ¿no?, que decía que la belleza tiene que ser algo que dure para siempre. Y luego con Cántico, que aquí con Cántico pues hay una disputa. ¿Por qué hay una disputa? Pues porque Cántico eran estos señores, ya sabemos que lo importante es hacerse las fotos, si hay que ir a Coillur y hacernos una foto, pues ya somos generación del 50, y estos señores que estaban ahí bebiendo, pues son los de Cántico. Pero luego hay otra gente que hay que reivindicar que también estaba en Cántico, que podían ser pintores como Miguel de Moral o, por ejemplo, pues jóvenes poetas como Antonio Gala. Antonio Gala era verdaderamente muy joven cuando empezó a participar en Cántico, y aquello se ha ido ocultando de muchas maneras. Se ocultó primero porque su familia le decía, pero Antoñito, ¿qué haces por ahí con esos mariquitas?, ¿no? Y aquello era una cosa en Córdoba, que es una ciudad un poquito provinciana, pues terrible. Entonces se niega de manera familiar. Y luego lo niega el propio Antonio Gala, porque Antonio Gala va a rechazar a Cántico. Y el momento en el que rechaza a Cántico, según cuenta en la autobiografía, es cuando llega Vicente Alexandre a Córdoba y ve que todos los integrantes de Cántico lo que van es hacerle la pelota a Vicente Alexandre, a intentar conseguir recomendaciones, cartas, publicaciones por parte del maestro, y aquello a él lasquea, ¿no? Entonces eso coincide con que ya se va a Sevilla a estudiar Derecho, se aparta de Cántico y empieza a contactar con otros poetas ya dentro de Sevilla, ¿no? Pero sí que hay cosas en común como con Cántico. Por ejemplo, García Baena tiene un poema, Antiguo muchacho, que es justamente esto, un jovencito que va buscando la belleza de manera trascendente. Y esta sospecha que yo ya tenía, pues se ha visto confirmada precisamente con esta publicación de noviembre del 23, que es Poemas de lo irremediable. Como comentaba Juanjo cuando me ha presentado, son poemas que van del 47 al 52, es decir, que ahí sí que tenemos poemas que de verdad fueron escritos con 17 años, y lo curioso es que estos poemas son mucho mejores que los de Perseo. Los de Perseo a mí, la verdad que me acaban hastiando, ¿no? Sin embargo, estos son mucho más variados, mucho más interesantes, pero él no consiguió articularlo de manera orgánica como libro. Entonces nosotros pues lo que hemos hecho es una ordenación cronológica para que se vea esa evolución. El primer poema que encontramos es de los 16 años y el último pues de los 22. Y lo sorprendente, echarle un ojo si podéis, es que es un poeta de muchísima calidad, considerando que tenía 17, 18 años, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un poema muy curioso que se llama Chopin, es una especie de nocturno, y también entronca mucho con Cántico en esta idea culturalista, ¿no? Ya sabes que Cántico podemos decir que tiene esa idea culturalista de la música y de la pintura, también ese afán religioso que a veces se torna profano, y esto aquí sí que se comparte, ¿no? Entonces cito solo la última estrofa que dice, por eso fue, ya lo sabes ahora, por eso fue. Porque era difícil admirar lo alto estando a tu altura y era difícil amar a lo más bajo. Porque era preciso cantar, cantar, cantar y el dulce llanto no lo permitía, ¿no? Entonces veis que aquí ya de nuevo la belleza mayúscula ahí al principio del poema. Bueno, con otras cosas que podríamos entroncar, pero que no lo vamos a hacer porque no tenemos tiempo, pues con su obra de teatro ¿Por qué corres, Ulises?, en esa idea de reconstruir o de dar la vuelta al mito, pues en Por qué corres, Ulises lo que ocurre es que se pregunta Antonio Gala por qué hace Penélope mientras espera a Ulises, ¿no? Y Penélope pues de entrada comete adulterio, según él cuenta, y de salida no está muy contenta cuando Ulises llega después de tantos años de aventuras y desventuras. Y esto sí que lo quiero leer porque es muy bonito, es un artículo de La Casa Sosegada, una de sus reuniones con esa resonancia sanjuanista, en la que reflexiona sobre la idea de la belleza y lo hace a propósito de Aldous Huxley, el de Un mundo feliz, que lo conocemos como novelista, pero también era un poeta bastante interesante. Dice Huxley que nuestro cerebro debe de emanar una sustancia que nos impide ver en todo su esplendor la belleza del universo, porque de no ser así desatenderíamos nuestras obligaciones inmediatas y no subsistiríamos. Hoy pienso, ante el magnolio erguido, que acaso no fuese malo morirse de belleza, contemplando la roja fogata del sol a través de unas ramas, el delicado perfil que amamos, y ellas sombrean, la elegante paz de la noche descendiendo con su complicidad.
pero quizá la belleza es superflua lo mismo que nosotros. Pues esta idea de la contemplación y del morir por la belleza la tenía muy asumida en esa etapa. Y ya para rematar, pues una pequeña anécdota autobiográfica que tiene que ver con esta estatua de Perseo que está allí en la Plaza de la Señoría. Dice: solía sentarme en la Signoría al pie de la estatua de Perseo. Ese fue el título que di a mi primer libro de poemas barrocos, entre los pelotazos de los niños y el grigal de los turistas. Interesante la idea del héroe joven contemplado, menos interesante la idea de que él dice que son poemas barrocos y no son poemas barrocos, son poemas modernistas sí o sí, nada de barroco. Pues ya está, me salto las conclusiones rápidamente, pero bueno, resumir en que hay una tarea anecdótica interesante, que por eso no consigo yo salir del círculo de los círculos de Antonio Gala, pero estoy en ello, me lo estoy proponiendo seriamente. La idea de que hay una alegoría mítica dentro del héroe y eso es interesante de cara a justificar el título, y sobre todo pues quedarnos con esa idea de que Antonio Gala fue partícipe de la generación del 50 y que yo creo que también un poco la labor que corresponde a este grupo, a este proyecto, pues es la de dar a cada cual el lugar que corresponde, ¿no? O sea, no estamos hablando de que sea el mejor poeta de la generación del 50, pero creo que es un poeta bastante digno de la generación del 50 y que hay gente que está más canonizada con bastante menos calidad literaria. Muchas gracias.